Cuando alguien es manipulado e influenciado, empieza a obedecer más al líder, más al pastor, más al predicador que a Dios. ¿Por qué? Porque a la iglesia no se debe hacer lo que el pastor dice, sino lo que el Espíritu Santo dice. Para eso el hombre de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Y cuando tú hablas la palabra de Dios, tú acercas a la persona a Dios, no basado a manipulación. El manipulador va a querer que tú lo obedezcas a él. El manipulador va a querer que tú seas leal a él. El manipulador va a querer que tú seas fiel a él y no al texto ni a la palabra de Dios. Bendiga este espacio, el poder de la palabra. Hoy vamos a hablar de espíritus que influyen en la mente y cómo operan estos espíritus en la mente. Bien, la Biblia habla de los espíritus inmundos e incluso en un momento los discípulos, Jesús estaba en un lugar haciendo milagros y la gente no creía en él. Y se levantó Juan y Jacobo y le dijeron al Señor: Señor, ¿quiere que pidamos fuego del cielo, como así pidió Elías para consumir a esta generación? Y Jesús le dijo: ¿de qué espíritu sois vosotros? Es decir, ahí Jesús identificó un espíritu que no estaba alineado al espíritu de Jesús. Y le dijo: ¿de qué espíritu sois vosotros? El Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlo. Y para esto vamos a detallar acerca de espíritus que influencian la mente, que muchas veces te hablan de parte de Dios, pero no es Dios. De tal manera que te manipulan y tú empiezas a creer a lo que ellos dicen por no escudriñar la palabra de Dios. Jesús dijo: escudriñar las escrituras, porque en ellas parece que está la vida eterna. A veces empiezan pastores o personas, líderes, a hablar la palabra de una forma que manipula, y al manipular empieza a hacer que las personas crean a él y no a lo que la palabra enseña, y viene un espíritu ahí manipulador que lo convence, pero lo convencen con altimaña. Y vamos a poner un ejemplo, y este ejemplo es el siguiente: usted como líder, usted como pastor, usted como predicador, tiene que ser fiel al texto, fiel a lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando estaba predicando la palabra del Señor, la gente identificó qué tipo de persona era Jesús. De tal manera que cuando hablaban decían: este no habla como los escribas y fariseos, sino como quien tiene autoridad. Es decir, en Jesús había un espíritu superior y sabemos que es el Espíritu Santo. Pero en Jesús operaba el Espíritu Santo de una forma sobrenatural. ¿Pero qué hacía? Bueno, hacía lo que él veía de su Padre. Es decir, caminaba basado al Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué dice la palabra con respecto a estos espíritus inmundos que influyen en la mente? Cuando alguien es manipulado e influenciado, empieza a obedecer más al líder, más al pastor, más al predicador que a Dios. Y voy a explicar cómo con respecto a esto. En un momento Jesús empezó a hablar con los discípulos, hablando acerca de la hipocresía de los escribas y los fariseos. De tal manera que Jesús le dice: oigan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque lo que ellos decían era diferente al testimonio que ellos daban. En ellos había un espíritu extraño. Un espíritu que quería mantener a la persona soyugada a un sistema religioso y la persona no era libre. Ahora bien, hay otro punto y es el siguiente. Cuando un pastor empieza a decir aquí yo soy el pastor y se hará lo que yo quiero, ahí hay un espíritu, pero no el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque a la iglesia no se debe hacer lo que el pastor dice, sino lo que el Espíritu Santo dice. Para eso el hombre de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Y cuando tú hablas la palabra de Dios, tú acercas a la persona a Dios, no basado a manipulación. El manipulador va a querer que tú lo obedezcas a él. El manipulador va a querer que tú seas leal a él. El manipulador va a querer que tú seas fiel a él y no al texto ni a la palabra de Dios. Entonces la persona queda nublada
y siempre hablan más de su líder que de su pastor. Hay que tener cuidado en esto, porque eso hace la religión, atrapar a las personas para que las personas sigan el líder y no a Dios. El objetivo de un pastor es llevar a la persona a Dios. ¿Llevarlo a qué? A que sean alimentados de pasto. El pasto es la palabra de Dios. Pasto fresco. Por eso cuando Jesús hablaba decía, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. ¿Por qué? Porque Jesús le daba ¿qué? Pasto fresco. Ahora bien, hay otro punto que quiero desglosar en esto. Cuando una persona está disertando la palabra de Dios o llevando un mensaje de parte de Dios y quiere tratar de convencer a la persona con palabras manipuladoras, diciendo, pregúntale al Espíritu Santo si fue Dios que me envió o no. Es que yo no tengo que preguntarle al Espíritu Santo si fue Dios que te envió o no. El mismo fruto que tú das, ese mismo fruto me va a convencer a mí de que tú eres un hombre de Dios. ¿Cómo detallamos esto? Bueno, la palabra de Dios lo dice, que la gente veía el testimonio de los apóstoles. Y dice que en Antioquía, por primera vez, se le llamó a los del camino cristianos. ¿Por qué? Porque hacían lo que Jesús hacía. Por eso cuando Pablo habla que sean imitadores de él, Pablo no está hablando que lo imiten a él, sino que imiten a Cristo. Sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Porque para eso estaban los apóstoles, para llevar el mensaje. Ahora bien, cuando hay un espíritu manipulador, controlador, las personas se nublan y se quedan presos, no son abiertos. Su mente, al estar cerrada, dice, no, porque mi pastor me enseñó de esta manera. Pero no es como él te haya enseñado, es como la palabra de Dios dice. Es decir, si hay un error en lo que tú estás disertando, el que dice la palabra, el maduro instruye a aquel en la palabra. Porque el problema es que el enemigo opera de muchas maneras. Los espíritus manipuladores controlan la mente. Y de tal manera que entonces todas las cosas que usted vaya a hacer, tiene que decírsela a un hombre. Y con esto no quiero decir que no se deje dirigir de su líder. No, estoy diciendo que se deje dirigir de su líder conforme, si el líder camina conforme a la palabra de Dios. Es decir, el Señor mismo hablando dijo en una ocasión, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Es decir, yo tengo que obedecer la palabra fiable que salga de tu boca. Entonces muchas veces en vez de vivir para Dios, vivimos para el líder, vivimos muchas veces para el pastor, vivimos para el apóstol supuestamente y vivimos muchas veces para el hombre y no para Dios. Por eso el apóstol Pablo en un momento dijo, si yo agradase a los hombres, ya yo no fuera un siervo de Dios. Siempre que un hombre trae una palabra de Dios, una palabra confrontativa, no es agradable por la gente. Pasó en el caso de Jeremías. Habían que falsos profetas que tenían un espíritu extraño y agarraban y hablaban la palabra de Dios con manipulación. De tal manera que la gente creía a esos falsos profetas persuadidos por esos falsos profetas. Pero cuando Jeremías viene a llevar el mensaje, no es aceptado porque su mensaje no cabía o no tenía entrada en las personas. ¿Por qué? Porque la palabra era confrontativa. Era la palabra de Dios, una palabra de arrepentimiento. Entonces, Jeremías mandó arrepentir al pueblo. De tal manera que dijo, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Entonces, cuando muchas veces el pueblo es confrontado con una palabra de santidad, una palabra de paz, muchas veces no quieren oír esa palabra y entonces no se dejan guiar por la palabra de Dios y buscan aquello que sí puedan manipularlo. Aquello que le den la palabra que ellos quieren oír. Las palabras que son agradables a los oídos. Entonces ocurre que ya el líder o aquel que está dando una palabra extraviada ve que tiene el control para manipular. Son espíritus que te manipulan, espíritus que te hacen que tú lo obedezcas a ellos. De tal manera que las personas ya no pueden tener un vínculo familiar. Es decir, todo lo que tú haces en tu familia tiene que comunicárselo a su líder. ¿De dónde sacan eso?
Yo no tengo que comunicarle al líder lo que yo hago con mi familia. El líder lo que tiene que enseñarme, o el pastor o el predicador, a yo caminar una vida agradable a la voluntad de Dios. Y yo tengo que seguir el ejemplo de la palabra de Dios con el testimonio del líder. Por eso es que hay que tener cuidado. Hay muchos espíritus manipuladores, espíritus que se hacen creer muchas veces que son el Espíritu de Dios y no es el Espíritu de Dios. Por eso es que nosotros como cristianos debemos discernir. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, ¿de qué espíritu sois vosotros? Hay otro espíritu también que quiere manipular y es lo siguiente. Bueno, Dios me mostró, viene juicio, viene castigo y mire, y si usted no hace esto, Dios lo va a matar. Ahí hay que tener cuidado porque la palabra de Dios no dice esto. La Biblia dice que la profecía tiene 3 puntos: consolación, exhortación y edificación. En el Nuevo Testamento no hay una profecía destructiva. La palabra de Dios dice que la profecía tiene que tener estos 3 argumentos: consolación, exhortación y edificación. Dios nunca te va a poner algo si no te da una salida. Entonces, ¿qué pasa con esto? La Biblia nos enseña bien claro en una ocasión. Cuando el rico y Lázaro, murió el rico y murió Lázaro. El rico fue sepultado y Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Y dice la palabra que estando el rico en tormento, vio a Lázaro en el seno de Abraham y le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y me la pase en mi boca, porque en el lugar donde estoy es un lugar de tormento. Y dice que Abraham le dijo: no se puede porque hay una cima que nos divide. ¿Pero qué pidió el rico? Y le dijo: Padre Abraham, permite que alguien venga, o que Lázaro o alguien pueda ir a predicarle de aquí de los muertos, a predicarle a mi familia para que no vengan a este lugar. ¿Y qué le dice Abraham? Si ellos no creen a la palabra, tampoco creerán aunque un muerto se levante, porque a los profetas tienen, a Moisés y a los profetas tienen. Si no creen a ellos, tampoco creerán aunque un muerto se levanta. ¿Qué quiero decir esto? Los espíritus muchas veces quieren venir con milagros para que la gente crea los milagros y no a la palabra. Muchas veces los espíritus quieren entretener a las personas para que las personas vean que Dios está ahí y no sean fiables a la palabra. Por eso es que la palabra de Dios es como dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Jesús dijo: mis palabras son espíritus y mis palabras son verdad. Entonces muchas veces catalogamos al hombre de Dios por las cosas que hace y no por la palabra. Hay personas que no predican nada, que lo que hacen es que profetizar y hablar lengua y a decir una gloria, y la gente quedó sin edificación. ¿Qué se dijo? No se dijo nada. No, Dios lo usó. ¿Y de qué fue el mensaje? No, él dijo una cosa, pero Dios hizo milagros y señales. Ahí hay algo extraño. Tiene que tener cuidado, porque una de las cosas que hacían los discípulos, e igualmente Jesús, era llevar el mensaje. Como dice la palabra, ¿qué hizo Juan el Bautista? Llevar el mensaje. ¿Qué hizo Pedro? Llevar el mensaje. ¿Qué hizo Pablo? Llevar el mensaje. Es decir, las señales son otras cosas que vendrán. Vendrán, pero la gente sigue las señales y no el mensaje. Ahí hay que tener cuidado, porque ahí puede haber un espíritu y no el Espíritu de Dios. Y usted me dirá: hermano, pero Dios es que está haciendo estas cosas. También el diablo hace señales, como lo dice la palabra del Señor. Por eso en un momento Jesús le dijo a las personas que venían a él, le dijeron: ustedes no vienen a mí porque vieron las señales y comieron el pan. No, ustedes vienen a mí porque comieron el pan y se saciaron. Ustedes le vienen a mí por los panes y por los peces. Porque Jesús no le daba tanta importancia a las señales, sino a que la gente creyera. Porque para el que cree todo es posible. Hay que tener cuidado, hermano, hoy en día con estos manipuladores que quieren tratar de persuadir tu mente. No te dejes engañar. Si hay personas así que están llevando el mensaje de esa manera, tratando de manipular, salga de ahí. No se quede ahí. Escudriñe la Biblia. Vea lo que dice la Escritura y sopéselo
con lo que dice el mensajero. Y le voy a decir algo, tengan cuidado, hermano, que eso es un hombre de Dios. Mire, deje de estar metiendo los cucos a la gente, que ese es un hombre de Dios. El que yo tengo que temerle a Dios. Si alguien no está conforme a la palabra de Dios, yo no tengo que por qué oírlo, ni tampoco decir que es un hombre de Dios. Muy por lo contrario, hay un espíritu extraño ahí y esa persona tiene que revisarse. Así que, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, shalom, y que el Espíritu Santo de Dios gobierne tu vida. Shalom.